Lucy y Sal, haciendo un recorrido a la palabra de Dios. Estoy empezando otra vez desde Génesis y estoy recuperando algunas ideas que por estar leyendo corrido, o es decir, vuelvo a empezar Génesis 1, Apocalipsis 22, estoy logrando mantener concordancias y congruencias y promesas y demás. Y intento que pues eso alimente mi cabeza más que lo que tengo que oír todos los días, ¿no? Porque si me alimento de lo que tengo que oír todos los días, pues ya creo que me estoy volviendo loco. Quisiera citarte en esas congruencias y en esas consistencias que tiene la Biblia y en esa inerrancia y en esa lo que ocurrió en Génesis. La historia bíblica nos dice que la Tierra tiene 6.000 años aproximadamente, ¿no? Si cuentas los 2.000 que llevamos ahorita, entonces nos quedan 4.000 para atrás. Quitándole años más, años menos, porque supuestamente Jesús nació en el año 4 después de Cristo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de que 4.000 años atrás ya habían nacido 3 generaciones de 100 años aproximadamente en Génesis. Jacob es la tercera generación. Más o menos cada generación vivía 100 años, perdón, 900 años. Entonces, puedes decir que 3.700 años antes de Cristo se predice lo que va a ocurrir en el año 33 después de Cristo, que es la llegada de Jesús eh, a Jerusalén para poder entrar como rey triunfante montado en un pollino de asna, o sea, en un bebé de burro, de borrico. Pollino es un concepto que usan los españoles y bueno, Reina Valera está traducido por dos sacerdotes españoles y, y ellos hacen alusión a que era un bebé de asna y el mismo Jesús, si estás involucrado en la Biblia, el mismo Jesús pide esto, un pollino de asna a X persona y esa X persona responde sí, sin problema, ¿no? Se lo entrega. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, ocurre cuando en toda la trayectoria de Génesis que cierra con la muerte de Josué en Egipto para dar paso al Éxodo. Eh, perdón, sí, de Josué. Perdón, de José. Es que, bueno, ruidos que ocurren. Un José va a morir, bueno, José muere y después va a venir la etapa donde aparece el Éxodo, que es cuando vive 430 años Israel en manos de Egipto. Pero prácticamente cerrando Génesis, en capítulo 49, Jacob ya va a morir y Jacob le dice a sus hijos las profecías que hay para cada uno de ellos, para los 12. Y es interesante cuando lees la profecía que le da a Judá. Por favor, si me sigues, es en 49, versículo 8 al versículo 12. Le dice a Judá, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, cachorro de león, Judá.
De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Cuando tú lees esto y no tienes familiaridad con todo lo que sigue, pues uno dice, pues qué interesante. Pero en realidad cuando te dice que Judá va a ser enaltecido es porque de la descendencia de Judá, Jesús va a entrar a la tierra de Belén y va a entrar como rey. La vid es Jesús, porque Jesús lo dice en él mismo, dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Quien no está quien no esté arraizado a la vid, es un pámpano que no sirve y hay que tirarlo al horno de fuego. Quien está conmigo, bueno, dará mucho fruto, 100 por 1. El que no está conmigo, derramará. El que está conmigo, tendrá, ¿no? Y otras alusiones que él mismo hace de sí mismo. Déjame citarte Isaías. Isaías hace alusión también a esto. Isaías es uno de los profetas que están cuando el exilio ya se está presentando, cuando ya Israel ya pasó por los reyes, por los jueces. Te estoy hablando de 200 antes de Cristo aproximadamente. Este, Isaías es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento y por los que dan sermones, ¿no? Porque de hecho los judíos no esperan a otra persona que sea a Isaías. No creyeron que Jesús fuera el Hijo de Dios. De hecho, cuando él está diciendo Elí, Elí, el asamatami, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, perdón, los mismos judíos que están alrededor de la cruz dicen, mira, está llamando Elías, a ver si viene Elías a salvarlo. Y de hecho cuentan la tradición que los judíos dejan un lugar vacío en las mesas para Elías, ¿no? Déjame citarte qué dice Elías acerca de Jesús. Dice Elías en 63, capítulo 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos que marchan en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado un lajar? He pisado yo solo el lajar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sustentó mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Perdón si leo como si tuviera problemas de lectura, pero créeme que no tengo vista
para leer, no ayuda el ambiente. Bueno, son casi las 7 de la mañana y estoy tratando de leer, de hacer las cosas en paz. Te das cuenta que habla de la ira, que habla de la sangre, que habla del lajar. Lajar era donde se llevaban las uvas y se pisoteaban. Y recuerdas que en el pasaje de Judá dice que trae los ojos llenos del color rojo de la sangre y los dientes blancos. ¿Qué entremezclado está aquí o qué está pasando en esta mezcla de cosas con esta profecía de Judá, lo que dice Isaías, lo que te voy a citar después en Zacarías y en Mateo, para irme adelantando un poquito? La ira de Dios es que un día viene el juicio final, pero antes del juicio final Él quiso tener unos redimidos. Estos redimidos son aquellos que son pagados por precio de sangre, como lo dijo desde Éxodo, cuando saca al pueblo de Egipto. Dice que la sangre de un cordero es la que va a hacer salvo al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la sangre de ese cordero que se inmola en la Pascua es la sangre del cordero que después se va a inmolar en la Pascua, precisamente, pero en las manos de Jesucristo. Jesucristo es el cordero inmolado y su sangre es la que paga pecados tuyo y mío, y su vida perfecta como tratado como pecador, es decir, tratado como alguien que tenía nuestra naturaleza pecadora, aunque él vivió sin pecado, nos da la vida justa, que pese a su naturaleza él sí pudo vivir y nosotros no. Él cumple los 10 mandamientos sin ningún problema, las leyes de Moisés famosas: amar a Dios, no hacer ídolos, no adorar otras cosas, no mentir, no robar, no matar, no codiciar, no idolatrar, no fornicar. Él lo vive perfectamente bien. Esas dos condiciones nos permiten tener acceso al cielo. ¿De qué ira y de qué furor? Bueno, la ira del juicio final, que a nosotros se nos preadelanta, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que Jesús es crucificado. Toda la ira que iba a ser derramada sobre nosotros, que tiene que ser derramada si Dios es justo, sobre cualquiera que peca contra Él, bueno, no la vamos a recibir, porque por obra del Espíritu Santo nosotros entendemos que Jesús es totalmente Dios, totalmente hombre. Él muere en una cruz, Él vive la vida perfecta. La vida perfecta que Él vive se nos otorga para poder estar al lado de Él como hermanos. El pecado que nosotros tenemos se le imputa a Él, es decir, se le entrega a Él en su cuerpo. Se le pone en un madero como maldito y la ira del Padre la recibe Él, ¿no? Por eso cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera le dice papá o padre. Cuando Él todo el testamento se la pasa diciendo, lo que hago es por mi Padre es el que me manda, yo no hago las cosas por mí, la obra de mi Padre vengo a cumplir. Cuando hace la oración en el capítulo 17 de Juan y dice, los que me entregaste, Padre, esos los cuidé, nada perdí. Es toda esta parte, perdón, toda esta parte tiene que ver con que nos salvó de esa ira, de esa sangre que va a estar en sus pies, porque Él va a pisar con ira toda la injusticia del mundo. Es decir, todo lo que tú ves que ocurre y que tu conciencia, aunque no seas cristiano, te dice, esto está mal, esto no está bien, incluso en tu propia conducta. Pues eso te lo va a cobrar Dios y se lo va a cobrar a los que lo están haciendo, ¿no? Tú no tienes ni siquiera que volverte el paladín del universo, ni el vengador del futuro, ni cosas de esas. Tú lo único que tienes que hacer es, aunque cuesta mucho trabajo, sobre todo a los que no tenemos intestino para esperar, es esperar a la ira de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos salvó de todo esto? Es Jesucristo, el que entró la vid amarrada en el pollino de asna, ¿no? Déjame te cito lo que dice Zacarías. Zacarías es de los que le llaman profetas menores, porque
sus libros son chiquitos. Pero él cita también a Jesús y él dice, alégrate mucho, hija de Sión. Sión es un monte, por favor, es un monte. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Perdón, esto no lo iba a citar, pero está maravilloso, porque dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablarán paz las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahí hace referencia otra vez a Jesús. ¿Por qué te cité Efraín? Porque Efraín es uno de los hijos de José. José es el hijo amado de Jacob. Amado porque nacieron de Raquel. Raquel tiene dos hijos, es José y Benjamín. Cuando nace Benjamín ella muere. A ella se le entierra en Belén, Luz. En Belén Luz, o sea, Belén o Luz. Y Belén es donde Jesús viene a nacer. Aunque vive en Jerusalén, por eso de repente es complicado ubicarlo en algún lugar, porque él nace en un lugar, pero se tiene que trasladar a otro, después se va a Egipto, entonces por eso es importante, y por eso cité Efraín, porque incluso Efraín, cuando José ya va a morir, Efraín es el segundo después de Manasés, y José los bendice al revés, igual que fue con Jacob. El primogénito no iba a reinar, el que iba a reinar iba a ser Efraín. Y entonces la bendición, si quieres leer el pasaje, es muy curiosa porque como José ya está ciego, le, le acomodan a los hijos de tal manera que pudiera ver, perdón, que Jacob pudiera verlos. Y cuando le ponen al hijo en la mano derecha, para que lo bendiga Manasés, y al hijo pequeño, a Efraín, en la mano izquierda, para que sea la segunda bendición, lo que hace Jacob es esto, y lo bendice al revés, ¿no? Entonces le dice que sí, que no está haciendo malas cosas, que él sabe que el que va a reinar es Efraín, y adivina de dónde va a venir Jesús, de la descendencia de Efraín, porque, porque cuando tú escuchas las otras citaciones que se hacen a lo largo de la Biblia, dicen Efraín, Efrata, estéril tú, porque Efraín va a vivir a Belén. Y Jesús viene de la descendencia de David, y David nace de esta genealogía que te estoy comentando. Y entonces nace Jesús, y entonces le dicen, Belén Efrata, estéril, que no has dado hijos, vas a dar a luz al rey, ¿no? Al rey de reyes y señor de señores. Hubo quien creyó que era David, pero después se cumple la profecía y es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y luego déjame citarte, por favor, para cerrar el video, si la gracia de Dios lo permite. Déjame citarte 21, Mateo. Mateo 21, cuando el mismo Señor Jesucristo cumple la profecía. A Mateo le interesa mucho que siempre se oiga que la Escritura dice, la Escritura dijo. Entonces, escucha, por favor, la entrada triunfal en Jerusalén, Reina Valera, 21, capítulo 1 al 7. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene aquí, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud en números tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Lo extendí un poquito más porque hay una parte muy hermosa. Me voy a seguir al capítulo 8, 9, 10 y 11. Dice: y la gente iba delante, y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y con eso eh, te daría yo como que todo lo que tendríamos que entender como la profecía que inicia en Génesis, que se sigue reiterando a lo largo de las visiones que tienen los profetas, y que el mismo Jesús cumple, ¿no? Entonces, Jesús vino en la plenitud del tiempo, ¿no? ¿Qué significa la plenitud del tiempo? La plenitud del tiempo quiere decir que ni un minuto más, ni un segundo más, ni una micra más, Dios tenía que aparecer como hombre para salvarnos a ti y a mí de lo que los espera a los que siguen viviendo bajo el mundo, bajo la carne y bajo el maligno, ¿no? Tú sabes que aquí hay de dos sopas: o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Se lo dijo Jesús a los fariseos. Espero que te sea útil. Doy gracias a Dios porque logré terminar el video. Hasta la próxima. Luz y sal.